3, 2, 1. Ah, eso sí. Listo. Igual pues estas partes quedan. Entonces, como les decía, ya en el documento que les he compartido, entonces para que quede grabado, va entonces a ir lo que es la tabla con nombre, que es la que nosotros asignamos y que veíamos acá en fórmulas, que asignábamos, pues básicamente aquí con esta herramienta le asignamos cuál nombre a toda la tabla que nosotros habíamos seleccionado, porque aquí que es lo que va la base de datos, entonces va la tabla con el nombre, que es el icono, que pues rápidamente, así como va aquí como tal, va a ir, entonces son estos, ¿no? Entonces siempre va a aparecer de esta manera. Y viéndolo pues desde el punto de vista como base de datos, porque pues es importante tenerlo allí presente, vamos a observar lo siguiente así rápidamente. Entonces, por ejemplo, aquí si uno se da cuenta, este es un ejemplo pues rápido porque no nos vamos a quedar en esto, solamente para repasar de acuerdo a lo que habíamos visto en la última sesión como tal, antes de seguir avanzando. Aquí vamos a utilizar lo que es la función de bases de datos. Entonces, ¿cuántas fueron las ventas de María Antonia? ¿Qué es lo que sucede? Aquí generalmente nosotros teníamos que llegar, digamos que en este caso, por ejemplo, permítame acá, ¿qué pasa? Como tenemos una base de datos, esta base de datos que ustedes ya tienen aquí, si nosotros lo hacíamos, mire, acá tenemos la fecha, la venta números, el consecutivo, el tipo de vendedor, el tipo de venta, el producto que sería leche o mantequilla, además la cantidad y el valor como tal. Ahora, aquí en las bases de datos lo que nosotros vamos a tener en cuenta es lo siguiente, esto pues rápidamente, y es que aquí vamos a encontrar, bueno, aquí esto es la comprobación, aquí ya está hecha la fórmula, sino que pues aquí es para que ustedes lo realicen. Entonces, ¿cuántas fueron las ventas? Entonces, igual BD, que sería para lo que es el tema de las funciones de bases de datos, BD, entonces sería B de suma, en este caso, pues vamos a hacerlo de esta manera, B de suma, abrimos el paréntesis y entonces en este sentido sí que aquí ya nos aparece lo que es la parte, si ustedes alcanzan a observar, ya les muestro, ustedes aquí pueden observar que ya nos dice base de datos, entonces en este caso nuestra base de datos vamos a mirarlo, entonces BD, miren que ya eh, nos aparece, espérate, eh, permítame un segundito, acá yo miro para lo que es el tema de la base de datos, ¿cuál es? ¿Cómo es que se llama? Ah, ya, listo, cálculos. Listo, entonces sí, ya ustedes la tienen aquí, entonces es igual B de suma, ya lo hemos hecho, cálculos, si ustedes miren esto, y aquí es en donde yo quiero entrar a manejar esto con la herramienta de asignar nombre. Ustedes van a tomar, como está en el video anterior, lo que es la tabla y la van a volver bases de datos. Entonces aquí yo voy a seleccionar este que es con este icono que es como azulito, no este gris, y este es el que yo voy a seleccionar como base de datos. Y en ese sentido, ya teniendo en cuenta pues esta parte, ¿cierto? Voy a decir el nombre del campo, lo que yo voy a seleccionar pues como tal de lo que es de suma. Como esto ya está seleccionado, miren que aquí ya está con esto BD1, ustedes pueden observar que cuando nosotros nos movemos hacia nuestra parte de acá de la izquierda, digamos que nos damos cuenta de que vamos a correr acá, permíteme, que se me quiere bloquear esto, no sé. Permíteme un segundito, vamos a seleccionar entonces en este caso el criterio que sería valor unitario, entonces vamos a indicarlo como tal. Permíteme un segundito que se me quiere bloquear en este caso esta parte. Bueno, voy a decirles que un momentico que ahora sí, ¿qué pasó? Permítame un segundito porque es que sí, no sé qué pasó acá con el equipo, que está todo bien y listo. Entonces listo, entonces igual B de suma, entonces vamos a ir entonces en esta parte vamos a mostrar entonces lo que es el tema de cálculos BD1, que es la base de datos. Entonces si ustedes se dan cuenta acá, miren que ha seleccionado todo porque ya lo volvió una base de datos. Y miren que aquí cuando nosotros queremos saber la suma de todas las ventas de María Antonia, ¿se acuerdan que anteriormente tocaba cuando era la fórmula de suma, pues seleccionar todo? No, solamente escojo el encabezado, en este caso valor unitario, que es el valor de toda la suma de las ventas, y desde luego entonces
¿qué es lo que selecciono? Los criterios. Ahora, los criterios de dónde van a estar. En este caso voy a seleccionar vendedor María Antonia. Digamos que aquí ya en la fórmula que nosotros vemos a continuación nos va a hablar sobre esto. Cerramos el paréntesis y de una vez pues lo hacemos. Entonces miren que ya con esto ya lo he explicado pues puntualmente. Ya podemos saber que la suma de todas las ventas de María Antonia fueron en total 12.963.000, casi 13 millones. Y así pues con todas las fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que entender? Que aquí la idea es seleccionar un parámetro, que sería uno de estos encabezados, y la base de datos, pues ya la tabla que tiene nombre. Recuerden que va a ser de acá de fórmulas, administrador de nombre, en donde seleccionamos todos los dotes, todos los datos, toda la tabla, y con eso pues le damos a aceptar, le damos un nombre que quede pues que no quede sin guiones ni nada, y de una vez lo hacemos. Esto digamos que va a ser de esa manera. Ahora aquí hay algo que ustedes van a observar, pues ya pasando pues con todo lo que habíamos digamos revisado, aquí nos habíamos quedado. Vamos a observar que aquí nosotros también vamos a poder en este sentido obtener lo que son los diferentes tipos de datos que nosotros pues podemos tener. Entonces aquí ya con esta parte, permítanme, acá yo voy con la lupa. Vamos a observar que aquí en la herramienta de datos usted va a tomar diferentes tipos de datos que usted va a poder organizar. Por ejemplo, va a ser de los archivos planos. Entonces aquí puede traer estos datos, ya lo vamos a trabajar como tal. Y puede traer desde una tabla o rango también los datos. Ya vamos a mirar cómo se organiza esto desde lo que es el tema desde texto en archivos planos, para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque así como se maneja esto es como nosotros vamos a manejar lo que es el tema de Power BI, lo que pues, Power Query y demás, porque vamos a hacer el modelado de datos. Entonces uno de los archivos que más se va a trabajar son lo que se llama los archivos planos, o los que están delimitados por comas y demás. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí en cuenta. Ahora esto vamos a mirar, digamos lo que de esta manera vamos a poderlo organizar en los datos que nosotros pues deseemos. Entonces vamos a mirarlo de qué manera. Así, entonces desde ahí podemos obtener los datos pues ya sea de Excel o de Access y demás. Ahora vamos a observar que en este caso, por ejemplo, vamos a tener en cuenta que aquí cuando nosotros le decimos obtener los datos, vamos de archivo, por ejemplo desde un texto y digamos un archivo plano, nosotros pues allí lo podemos seleccionar. Ahora para nuestro caso vamos a mirarlo desde lo que nosotros encontramos también en internet, que puede ser también sobre los últimos movimientos de acciones y demás. Entonces miren que esto va a funcionar de la siguiente manera. Aquí en internet nosotros pues vamos a encontrar, permítame acá que ya estaba, vamos a ver lo siguiente. Vamos de una vez entonces con lo que es el tema de datos abiertos, por ejemplo, datos abiertos. Entonces vamos a decirle Perú, por ejemplo, digamos como tal, datos abiertos Perú. Listo, entonces mire, datos abiertos como tal, pues en este caso lo vamos a hacer de esta manera. Digamos que esto es una oportunidad pues para poder hacerlo. Por ejemplo en el Perú es un ejemplo, pues ustedes lo pueden tomar de cualquier parte, pues que nos va, porque nosotros pues podemos tener diferentes tipos de información. Listo, entonces aquí vamos a ir, vamos a ver esto. Entonces, bueno, aquí me perdonan un momentico lo que es el tema de la facilidad de la información. Entonces aquí pues vamos a trabajar también con datos abiertos. Lo vamos a mirar con el tema de Colombia un poco más adelante, para saber cómo podemos sacar de datos también de lo que es el tema de DANI y demás. Aquí miren que nosotros pues podemos tener diferentes tipos de datos, por ejemplo lo que es el tema de estos tipos de archivos planos, y estos van a tener una característica especial. Hay que mirarlos, por ejemplo, en relación, pues ya lo que tiene que ver, pues por ejemplo, con algo que nosotros vemos mucho en lo que es la parte de datos como tal. Entonces, digamos que aquí están los datos abiertos. Vamos a descargar de una vez pues estos tipos de datos, y de una vez entonces descargándolos
vamos a observar lo siguiente. Entonces miren que acá ya vamos a tener formatos como tal. Miren, aquí ya tenemos, ya, listo. Ya, listo, permítame ya que los vamos a saber. Que aquí los descargamos. Entonces siempre nos vamos a fijar en ello. Permítame acá que ya lo pueda descargar. Listo, entonces aquí está. Damos datos descargar, tal cual. Entonces vamos a descargarlos en CSV. Vamos a hacerlo acá en descargas y efectivamente lo podemos hacer. Bueno, aquí también tenemos otro dato que nos va a servir también al respecto. Entonces miren que nosotros aquí vamos a descargar estos datos y miren lo que va a suceder en este caso, porque pues es algo que nosotros vamos a utilizar para poder transformar lo que son los datos. Miren que ustedes siempre van a encontrar este tipo de datos. Nosotros vamos a encontrar lo siguiente, que ustedes pueden encontrar, vamos aquí no mostrar aquí pues siempre nos va siempre se va a preocupar Excel en encontrar estos tipos de datos. Fíjense que aquí están los datos, pues generalmente van a estar en bruto y tenemos más de 200 bases de datos, de más de 200 datos en general. Digamos que aquí está, si ustedes se dan cuenta, no hay, digamos, otro tipo de datos sino estos como tal. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, miren, vamos a seleccionar todos estos datos porque solo están en la columna A. Miren, aquí ya digamos que tenemos este número de datos, son 407. Y miren lo que va a suceder. Nosotros entonces en este sentido van ustedes a ver que nosotros, ya teniendo esta selección de todos los datos, vamos a irnos a la acción de datos. Vamos a decirle lo que es la parte, bueno, aquí ya los obtenemos como tal, digamos que con esto ya los podemos llamar, pero ya teniéndolos acá vamos a utilizar esta herramienta que dice herramientas de datos, textos en columnas, ¿sí? O sea, ya cuando uno los tiene los trae acá, digamos que ya lo abrimos, este es un archivo plano, y aquí entonces nos vamos a herramientas de datos con texto en columna. ¿Que nos va a permitir? Esta herramienta que nosotros vemos acá nos va a permitir poder delimitar los datos, poderlos dividir organizadamente, porque pues así digamos que no podemos leerlos. Entonces, ¿cómo los vamos a organizar? Pues, entonces aquí los vamos a delimitar. Miren que aquí cuando ustedes toman esta herramienta que es texto en columnas, que está acá del menú de datos de Excel, van a observar que les va a salir esta ventana emergente, que pues nos da uno de 3 pasos. Ahora, ¿qué es lo que uno va a tener en cuenta? Resulta que cuando estamos acá delimitando, vamos a mirar que aquí nos dice caracteres con coma o tabulaciones. Lo que pasa es que estos archivos planos siempre los van a organizar de tal manera para ahorrar espacio. Entonces aquí nos pueden decir muchísimas cosas, pero va a estar entonces delimitado como tal. Aquí lo importante es que nosotros nos demos cuenta cómo están limitados los datos. Fíjense que están limitados con esta rayita que está de pie. Digamos que ese es el trabajo. Generalmente, si nosotros y esto va a ser importante, voy a mostrarles entonces en teclado en dónde está este tipo de símbolo. Entonces, si ustedes se van aquí, mira, dense cuenta que en el teclado como tal, aquí les va a aparecer lo que es la parte de este símbolo, ¿sí ve? Este es el que nosotros vamos a tener que usar porque es en donde está separado lo que son estos tipos de archivo plano. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a observar al respecto, que va a estar pues separado como tal y nosotros tenemos que hacerlo pues delimitados, ¿no? Porque pues caracteres con coma o tabulaciones separadas por campos. Listo, yo le voy a dar siguiente. Una vez uno encuentra esto, va a darse cuenta que va a estar pues separado pues ya sea por comas, por punto y coma, por algunas cosas. Generalmente puede ser por punto y coma. En este caso yo estoy viendo que después es un símbolo especial y entonces miren, ya aquí yo le digo que el símbolo ese es el que yo les estoy diciendo de así es. Y miren, dense en cuenta que ya la vista, ojo, miren que ya en la vista de datos que está aquí, si ve que ya hay una separación de datos, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque es este símbolo el que nosotros estamos viendo acá, el que nos está separando como tal, ¿no? Espacio no, es este. Por eso es que hay que observar muy bien cómo van los datos.
Entonces, bueno, tabulación porque pues están como una tabla y de una vez entonces encontramos esto. Ahora, esto lo vamos a hacer aquí. Este es por si acaso de pronto hay un tema de, de pronto que hay dos comas, de pronto para lo que es el tema de punto y coma. Entonces de pronto hay unos textos y hay que separarlos. Entonces ¿qué pasa? Si hay dos punto y coma, entonces lo toma como uno. Listo. Entonces consecuencia con uno solo. Entonces ya con esto pues lo tenemos y miren que ya aquí nos va dando pues lo que es la parte de información. Ya teniendo esto, pues vamos a entrar aquí a darle a siguiente y des en cuenta de algo, y es que primero ya digamos que el último paso es que nos muestra pues todo lo que ya viene como tal y nos va a decir el destino. Ahora aquí el destino vamos a mirar que pues debería ser en este caso pues como tal deberíamos entonces pues hacerlo en otro tipo de hojas. Digamos que esto siempre es recomendado hacerlo, ¿no? Entonces aquí por ejemplo vamos a ver una cosa pues que debemos entonces hacerla pues antes, como ustedes se pueden dar cuenta, y es crear una hoja nueva. Crear una hoja nueva, colocamos los datos y de una vez le damos finalizar. Voy a hacerlo de nuevo, pero entonces aquí, si ustedes me permiten, vamos a hacerlo teniendo en cuenta que ya tenemos una hoja nueva y lo voy a poner en A1. Listo. Entonces voy a hacerlo de nuevo, acá generando pues la misma selección. Ya como lo he llamado, pues digamos que esta herramienta es para lo que es archivo plano. Me voy a herramientas de datos, así repitiéndolo. Texto en columna para que ustedes se den cuenta. Aquí aparece esta ventana emergente y lo que nos vamos a dar cuenta es que vamos a encontrar la de datos delimitados. Entonces ya pues porque tienen un carácter. En este caso pues ya lo he puesto en este tipo. Tabulación, le doy siguiente. Aquí ya pues me voy aquí a lo que es el tema de hoja porque pues ya aquí tengo una nueva hoja y entonces le voy a decir que inicie desde aquí, desde A1 para todo lo que son este tipo de datos. Aquí como tenemos esta parte de lo referido al paso 3, aquí yo ya le digo, miren, hoja 1, póngame ahí ya los datos y desde esta manera pues ya le digo finalizar. Y entonces, ¿cómo así que no está válida? Entonces si se supone que debería ser, listo, vamos a mirarlo, vamos a decirle finalizar y listo. Ya debería, que es lo que, porque me da error. Sí, texto como tal, general, espérate, ¿por qué no me da separación? Espérate. Ok, vamos a mirar a ver qué es lo que sucede, por qué no me lo quiere marcar. Ya te lo voy a como tal, pues debería salir ya es esto, pues como tal, ya está desde ahí y de una vez entonces ya pues nos da a finalizar. No es válida, pero ¿por qué? Vamos a mirar si lo podemos hacer desde la misma hoja porque pues debería, listo. Entonces a ver si nos sale esta parte, listo, finalizar. Y miren que ya nos organiza los datos de acuerdo pues a esto, ¿no? Aquí por ejemplo, pues bueno, lo hicimos desde acá, desde B1. Aquí pues lo que hacemos es ocultar en este momento porque ya tenemos aquí los datos. Entonces generalmente lo vamos a hacer en esa hoja. La recomendación es ahí ya hacerlo en hoja distinta, pero lo que nosotros podemos observar aquí es que ya queda, digamos que en este sentido vamos a darle lo que es algunas configuraciones como ajustar texto. Bueno, creo que no, creo que es mejor dejarlo de esta manera así. Sí, bueno, voy a manejarlo así con el 100% para poderlo manejar de esa manera y con esto pues ya podemos empezar a manejar. Ahora aquí hay algo que nosotros manejamos, bueno, permítanme porque es que sí se pierde, pero aquí nosotros podemos hacerlo de esta manera para, miren, aquí ya lo que son los datos. ¿Se acuerdan que todos esos datos estaban solo en una columna? Ya están organizados en lo que son las bases, en una base de datos en la cual pues tenemos ya más de 400 registros sobre lo que es la parte de los programas y actividades que se tienen allí.
Entonces esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta en esta parte. Miren que ya organizamos lo que son los textos por columnas de acuerdo pues a lo que nosotros pues ya deseamos. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta con lo que es la parte pues de bases de datos. Pues aquí ya hemos generado pues toda la información necesaria de acuerdo a esto. Esto también es lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, miren que hay algo que ustedes pueden también hacerlo. Aquí permítame, yo lo saco pues a partir de lo que es la parte de carpeta. Permítame acá un segundito. Y es lo que nosotros tenemos acá, lo que yo tengo acá desde la parte de descargas. Digamos que esto es uno de los, digamos que es uno de los documentos. Y nosotros aquí vamos a tener, de acuerdo pues a, permítanme acá que aquí ya lo voy organizando. Miren, aquí podemos tener también lo que es el tema de otro documento. También lo he sacado de lo que es a nivel de acciones. Entonces miren lo que sucede acá. Aquí vamos a mirar lo siguiente. Resulta que aquí, si ustedes se dan cuenta de estos datos como tal, van a darse cuenta. Vamos a copiarlo acá pues a una hoja, crear una copia. Bueno, entonces aquí un nuevo libro, podemos hacerlo, listo. Y resulta de que aquí pues ustedes también van a transformar todo esto, digamos como tal, pueden transformarlo también en lo que es la parte de también de datos, ¿no? Digamos que aquí podemos hacerlo, pues aquí ya lo tenemos, pero aquí lo eliminamos para que ustedes se den cuenta cómo también podemos manejar. Digamos que estos datos nosotros lo encontramos. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que estamos observando es que estos datos están separados por comas, porque es así como ustedes pueden también encontrarlo y dense en cuenta de algo, y es que si ven que aquí encuentran ya lo que es el tema de separación por el tema de columna. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces aquí vamos a hacerlo de esta manera. Y miren, seleccionamos toda la columna porque aquí tenemos todos los registros. Miren que acá está todos los registros, tenemos 257. Recuerden que esto es solo una columna, no es la A y la B, sino que es solamente una. Entonces volvemos acá, seleccionamos. Nos vamos entonces en este sentido, vamos a irnos a lo que es la parte de datos. Aquí pues ya vemos lo que tiene que ver con texto en columnas, que ya aquí lo seleccionamos. Miren que aquí ya empezamos a ver que aquí se puede delimitar, digamos ya lo que es el tema de delimitado y demás. Fíjense que aquí vamos a separarlos, en este caso miren que están los separados por comas. Entonces aquí no vamos a decirle sino que es por comas, miren. Y si ven que aquí está todo lo que es el tema de acciones, o sea, aquí ya está todo. Y resulta que ya en este caso, digamos que aquí ya tenemos toda esta parte y vamos a seleccionar otro espacio para poder seleccionar, para que ya nos den los datos que nosotros necesitamos. Lo voy a poner acá en B1 de una vez para que nosotros pues lo obtengamos, y de una vez entonces le voy a dar finalizar. Y ustedes observan, digamos que aquí esto no es tema de errores, que simplemente vamos a ubicar los datos, los que están organizados en cuanto pues al tema de acciones. Esto es algo que pues sucede también. Aquí tenemos esto que son los datos que están ya organizados. Entonces en este caso voy a decirle ocultar y fíjense lo que sucede. Aquí ya nosotros tenemos los datos ya organizados de forma tabulada, y esto es con lo que nosotros empezamos a trabajar en los diferentes tipos de formato. Ahora, aquí esto pues para llamar los datos es para este tipo de herramienta. Entonces cualquiera de estos pues uno puede llamar los datos desde tabla, desde la web, y la idea es que si encontramos textos en columnas pues ya nosotros podamos en ese sentido ir separándolos de esta manera. Ahora, esta herramienta de tablas en columnas también pues va a ayudarnos, por ejemplo, para lo que es el tema de poder unir o desunir. Digamos que, por ejemplo, acá nosotros podemos tener que diga Leandro Garzón Gutiérrez. Entonces ustedes se fijan, digamos que eso es una forma también de poderlo hacer. Entonces aquí ya lo tiene, listo. Entonces vamos a irnos a texto en columnas, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya está, miren que aquí está la celda, la vista también delimitados.
vamos a darnos cuenta cómo es el tema de tabulación. Entonces, mire, vamos a darle cuenta de espacio. Si ve, vea, está separado. Entonces, mire, espacio, tabulación. Si ustedes quieren, no lo quieren tomar. Le dicen siguiente. Listo. Le dicen que lo haga a partir de esta celda, que sería la K5 en este caso. Y de una vez entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes van a llegar, le dan finalizar y voilà, miren, les queda separado. Entonces, esto es lo que ustedes pueden hacer en ese sentido para poderlo separar. Es una forma pues también de separar este tipo de datos, ¿no? Digamos que es una forma, ¿no? No es toda. Ahora, esto, cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de herramientas de datos, vamos a observar lo siguiente. También nosotros también podemos, pues en este caso, pues ya pues unirlo ya con o hay una forma pues más especial. ¿Listo? Y es con lo que nosotros llamamos acá el relleno rápido. Mire, se los voy a mostrar de esta manera también con el tema de concatenar y demás. Permítame, acá yo voy a lo que es la parte de Power BI previo, porque pues esto también lo tenemos que empezar a saber. Ojo, porque todo esto es porque ustedes van a manejar grandes cantidades de datos, ¿no? Ya hemos estado viendo lo de consolidación, ya les voy a enseñar lo que es la consolidación en 3D para que puedan observarlo. Vamos a ir a lo que es el tema de análisis de datos. Espérate, antes que nada vamos a ir validación, espérate, filtrar, ya vamos a mirar esto, espérate, porque es que si quiero llevar para no ir, listo, concatenar, listo, vamos a mirar es esto. Fíjense, y en esto y todo esto que les voy a enseñar es para que ustedes lo encuentren. Ahora, fíjense que pasa algo. Resulta que cuando ustedes, por ejemplo, tienen esto, hay dos situaciones que a ustedes les puede pasar y que por ende, pues nosotros vamos a manejar pues bases de datos y vamos a organizar de esta manera. Y es que esto lo tengamos que volver una sola celda. O sea, es decir, que estos nombres estén aquí, digamos en esta parte, estén todos unidos. ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? Ahora, hay una herramienta que de pronto algunos conocen que va a ser, que se llama igual concatenar. Entonces usted llega, por ejemplo, dice concatenar, digamos que les voy a explicar primero lo largo. Entonces, por ejemplo, aquí llegamos y entonces, bueno, esto lo voy a poner acá para que no, para que se pueda comparar. Entonces aquí la formulación de concatenar. Entonces aquí llegamos y decimos concatenar y entonces miren que nos pide texto 1, texto 2. Ahora, aquí podemos unirlo, por ejemplo, que digamos que en este caso, aquí llegamos y decimos Luis, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Decimos punto y coma, porque pues es para ubicar el otro texto. Aquí no vamos a ponerle de una vez Fernando, sino al contrario, le vamos a decir, por ejemplo, mire, aquí espacio, digamos comillas, espacio, luego punto y coma, y entonces vamos a llegar a utilizar pues esta parte de que dice Fernando, digamos que sería en este caso C5, y desde luego vamos a generar otra vez lo que es comillas, espacio, comillas para que quede un espacio en blanco y de una vez entonces seleccionamos este que es González y otra vez punto y coma, comillas, espacio, comillas y punto y coma. Ahora aquí vamos a tener en cuenta que pues ya aquí terminamos y de una vez cerramos y pare de contar y entonces nosotros pues si ustedes bueno, aquí me quedó algo mal, que fue, ya me di cuenta, entonces aquí ya no era H17 sino espérate, aquí debía ser entonces C5, tenía que ser en este caso B5, ¿sí? B5, listo, entonces ya, listo, entonces dice Luis Fernando González Peláez. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta en esto y tú reproduces hacia abajo y demás, pero hay una forma más rápida.
Entonces, pues claro, aquí por ejemplo tú llegas y de una vez, si tú te das cuenta, dice Luis Carlos Pérez García, Luis Alberto Garzón Méndez y demás. Pero hay una forma más sencilla y que pues también nos va a llevar al contrario. Entonces, ¿cuál va a ser? Vamos a utilizar la herramienta aquí en datos de lo que es la parte de relleno rápido. Entonces vamos a poner la celda acá, por ejemplo, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a copiar tal cual está, con comas y como queremos que quede. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decirle Luis Fernando, ¿cierto? González Peláez. Entonces esto es para que lo tengamos allí en cuenta. Mire, fíjense en algo. Aquí yo le voy a alargar pues para que ahora está tal cual, pues con los mismos dígitos, simplemente pues como esto. Pero como yo tengo aquí todo ya seleccionado, entonces miren lo que va a suceder. Yo aquí quiero que esto lo una. Aquí Excel lo que va a utilizar es la herramienta de inteligencia artificial de intuición y a través de esta herramienta, en herramientas de datos, herramientas de datos, va a buscar lo que es esta herramienta que se llama relleno rápido. Es aquí la que ustedes encuentran al lado de texto en columnas y que les va a permitir entonces, miren, esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí va a tener entonces todo unido con el fin que ustedes ya puedan generar lo que es esto y se demora pues muchísimo menos. Ahora, aquí qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno habla sobre esta herramienta de inicio rápido, y es que por ejemplo vamos a irnos entonces en este caso, yo voy a copiarlo, aquí vamos a ir en la parte inferior por ejemplo y voy a poner aquí los nombres, por ejemplo en este caso voy a pegarlo acá. Me voy a ir aquí, lo pego acá bien chévere, bien bacano y me queda ahí unido, ¿sí? Entonces aquí ya está pues lo que es estos datos pues como tal, permítame que es que se fue, listo. Entonces aquí ya listo. Entonces ya están todos unidos. Si usted se da cuenta, pues aquí van a terminar pues todos unidos. Ahora, aquí qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Esto pues para lo que es el tema de bases de datos vamos a suponer que les van a pedir que lo separen, ¿sí? Entonces ¿cómo lo van a hacer? Vamos a hacerlo, o sea, como ustedes quieran. Yo en este caso lo voy a poner en mayúscula para que se den cuenta. Lo que ustedes deben tener en cuenta es que si no tienen buena ortografía, pues mejor déjenlo. No se pongan a ponerle tilde ni nada porque si no entonces no funciona. Pero el resto, pues y traten de manejarlo todo en mayúscula, si pueden, o todo en minúscula, digamos que de acuerdo a la. Entonces miren, yo aquí copio Luis Fernando tal cual como está González Peláez, entonces lo voy a poner separado. Entonces aquí González y aquí en la última Peláez. Listo, entonces miren que ya lo tenemos. Aquí esto pues les toca así como se dice de uno en uno, pero lo pueden ir haciendo. Entonces miren, aquí ya selecciono, me voy a datos, ya aquí entonces relleno rápido y miren que está acá. Miren que ya está todos como tal, miren. César, todo está aquí, listo. Ahora voy a hacer lo mismo en esta parte. Entonces resulta que voy a hacerlo de esta manera y miren, Luis Carlos, Luis Alberto, ya está, César Augusto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces ya podemos de esta manera pues hacerlo con el relleno rápido. Entonces ahora cuando ustedes van a manejar una gran cantidad de datos, pues si por ejemplo tienen estos datos, pues ustedes qué es lo que van a hacer, pues van a ocultar acá los encabezados, es decir, seleccionan y le dicen ocultar y con eso entonces pues pueden coger desde acá, ¿sí? Entonces ya, porque si lo van a seleccionar, ¿sí me debo entender? O sea, ¿cómo es esto? Entonces de una vez ustedes lo cogen desde la parte superior, porque pues esto yo lo hago porque pues son, ¿qué? 10, 12 registros, pero imagínense teniendo 1000 y ustedes, no, entonces ustedes qué es lo que hacen, eso sí les toca día 1 porque pues esta herramienta solo permite día columna y de una vez entonces lo pueden hacer o utilizan la herramienta como les mostré de texto en columna. Digamos que en ese sentido ya es más rápido, pero esta también les puede servir para pues
no enredarse con el tema de texto en columnas si son pocos datos. En el caso tal de que sean hartos datos, pues utilizarán lo que es esta herramienta de texto en columna. Vamos a mirar, porque vamos a suponer que son 1500 datos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo otra vez. Aquí pues voy a decirle control V, que pues ya aquí tenemos los datos, y entonces seleccionamos los datos. Ustedes los seleccionan, eso sí, los seleccionan de esta manera. En este caso pues no lo voy a hacer porque pues seleccionaría todo, y de una vez, mire, de una vez nos vamos aquí a datos, texto en columna. Dense en cuenta que lo voy a poner así, delimitado. Miren que ya aquí me va mostrando la lista previa. Aquí pues por el tema de espacio, porque pues es esto, miren que aquí ya me muestra, miren, ya, ¿sí ven cómo me muestra todo? Entonces miren, inclusive ya lo tiene, y, y de una vez entonces le digo que lo haga en qué celda. Entonces de una vez ustedes lo ponen acá en la siguiente, y de una vez entonces llegan, le seleccionan y de una vez finalizar, y miren, ya también lo pueden hacer. Digamos que este texto en columnas es para que ustedes entonces lo puedan hacer de manera tal que ya lleguen a hacerlo pues de forma separada, digamos cuando son una gran cantidad de datos. Entonces aquí es en donde ustedes empiezan a empezar pues a lo que es el tema del manejo pues de la información, digamos, para unir y desunir pues bases de datos, que es algo que pues les va a servir pues muchísimo en este sentido. Listo, esto desde la parte de lo que es la parte de concatenar. Digamos que aquí ya ustedes lo pueden hacer. Bueno, aquí yo sí estoy viendo por qué previo, bueno, ya creí que lo había hecho de esa manera. Vamos a tener en cuenta una de las herramientas que pues generaron pues algún tema también de pregunta, y era la herramienta de consolidación, pero vamos a explicar. Digamos que en este caso habíamos dicho con lo que era la herramienta de consolidar, que pues necesitábamos, pues lo voy a explicar así rápidamente porque ya lo vimos. Habíamos hablado, pues en este sentido, habíamos hablado que siempre la posición para la parte de consolidar tenía que empezar en una misma celda, es decir, estos datos de las ventas del punto de venta A empezaban en C5. Si nosotros observábamos lo que era el punto de venta en B, también iba a empezar, mire, aquí iba a empezar en C5, y lo que era pues la parte de consolidación de datos, pues también en C5. Eso pues de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ahorita mirarlo? Pues ya lo habíamos visto. Vamos a mirar algo que se llama la consolidación de datos 3D. Entonces vamos a fijarnos en algo. Aquí ustedes allí en el documento que yo le envié que yo también le envié a Patricia y que ustedes pues también van a tener, ustedes van a observar lo siguiente, y es que cuando nosotros vamos a hablar sobre el tema de consolidación de datos en 3D, es porque nosotros tenemos diferentes datos en diferentes tablas, en diferentes hojas, perdón. Entonces aquí tenemos uno, miren que aquí está, miren donde esté ubicado, está desde C5, pues está todos los datos, aquí ya está, y aquí tenemos la misma parte desde C5, miren que aquí está, miren que siempre tiene que estar bien ubicado, ¿no? Miren lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, aquí vamos a hacer el ejercicio. Digamos que vamos a tener en cuenta, vamos a hacer estos mismos ítems. Espérate, mira. Entonces aquí está. Control C. Voy a bajarlo acá un momentico para que ustedes lo miren, porque pues también pueden hacerlo de esa manera. Digamos que aquí ya... bueno, listo. A ver si puedo hacer el copiar y el pegar acá. Listo, no me lo permite. Sé que no me lo permitía, pero listo, aquí ya lo tenemos, y esto es algo que ustedes van a poder hacer. Ponen cuidado con el tema de el consolidar. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que usted tiene, mire, aquí van a observar algo que va a ser muy especial y que les va a servir a ustedes. Entonces ustedes tienen primero lo que es las ventas de enero de algunos ítems y que los pueden ubicar. En febrero igual, y en marzo en la misma posición, o sea, es decir, empiezan desde C5, van hacia la forma vertical y la forma horizontal. Listo. Vamos a hacerlo, vamos a consolidar datos, primero de forma manual.
¿Cómo es de forma manual? Es decir, vamos a contar, por ejemplo, tema de los frijoles. Vamos a contabilizar porque va a ser nuestra prueba. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 10 frijoles en la primera hoja. Más 2, entonces son 12. Más en esta que es de marzo, serían 3, serían 15. Listo. Entonces vamos a ubicarlos acá de esta manera. Vamos a hacerlo como tal. Entonces, ojo que es lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una consolidación, pero utilizando ¿qué? Las hojas. No vamos a indicarlo directamente así como lo hicimos hace 8 días que pues le indicamos, sino que lo vamos a hacer directamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, suma. Entonces vamos a decirle igual suma, ¿cierto? Entonces vamos a abrir acá. Y miren lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a llegar y vamos a seleccionar aquí. Y yo voy a ir de una vez a lo que es el tema de cantidad que está frijoles, que en este caso pues va a estar en la celda E6. Listo. Ahora, ¿yo qué es lo que voy a presionar? Voy a presionar en este momento el Shift. ¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir, súmeme lo que hay en esta hoja. Miren que aquí estoy en esta que es la 1. Seleccioné ya la 2. Y me voy a seleccionar esta 3. ¿Sí? Aquí está. Vamos como tal. Esta como tal está la 3. Listo. Y de una vez entonces miren lo que va a suceder. Llego yo. Miren que aquí ya está consolidado. Cierro paréntesis y enter. Y entonces miren que ya tenemos los 15. ¿Sí ven? O sea, de una vez consolidamos todos los datos en uno solo. Ahora, ¿esto lo podemos hacer en todas? Claro que sí, lo podemos ya de una vez reflejar para todo lo que es el tema de suma, de lo que es el tema de promedio, o sea, todo esto. Digamos que vean, aquí llegamos, de una vez reproducimos y podemos compararlo de esa manera. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Entonces, ya lo que hicimos fue consolidar. Miren que la fórmula, y aquí es en donde nosotros lo vamos a tener, la consolidación 3D o fórmula sería desde 1, miren que aquí, hasta consolidación en E6. Aquí sería ¿cuánto sería? Entonces es desde 1 hasta desde 1 pues hasta lo que es el tema de la última comprobación, que sería N7, y así consecutivamente. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tendríamos, en este caso serían 13, en este caso más 13 más 12 serían 25, y entonces pues aquí sería lo mismo, sería entonces más 25, serían 36. Si nosotros nos vamos acá a la comprobación, efectivamente nos da 36. Entonces esto es lo que nosotros tenemos. Igual podemos hacerlo con promedio, podemos hacerlo de diferente forma, pues con varias que nosotros pues estemos ahí en este momento. Y esa va a ser la idea de lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, fíjense lo siguiente. Resulta que aquí en las hojas que ustedes van a encontrar consolidación de fórmulas 1, consolidación de fórmulas 2, pero miren que aquí está consolidación de fórmulas 4. ¿Dónde está la 3? Entonces la 3 la vamos a tener aquí en esta. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que yo le voy a sumar. Si nosotros le sumamos 4 más, nos va a dar 19, ¿no? Digamos que aquí en la comprobación aquí debería darnos 19. Entonces, ¿qué hacemos? Vea, llegamos y lo que hacemos, mire, es editar, le hacemos doble clic, o en el caso del teclado, podemos utilizar la siguiente herramienta. Entonces, aquí está, en fin, vamos a utilizar esta F2, que es la que sale. Pues yo, como tengo teclado, como les he dicho, yo tengo un teclado pues que porque estoy trabajando desde portátil, yo necesito presionar la tecla Fn, y aquí vamos a tener entonces en este caso F2. Entonces ese F2 lo que va a hacer es que yo pueda también editar la fórmula. Entonces por ejemplo, acá yo voy a llegar y digo F2, miren que yo la edito. Listo, aquí está pues para editar. Entonces yo digo Shift y miren lo que pasa. ¿Sí ve? Vea, de una vez ya va hasta esta que seleccioné, le doy enter, y entonces ya a partir de allí debería pues darme lo que yo puedo obtener. Entonces ven, entonces mira, pues aquí ya sería comprobaciones 6, y sería entonces ya lo que es esta parte
de esta manera. Entonces ya debería darnos lo que es el tema de la consolidación. Vamos a hacerlo de nuevo. Pues ya empezaríamos a hacerlo. Permítame que se está poniendo un poquito lento. Y de una vez entonces la suma, vamos a empezar a hacerlo. Entonces aquí empezamos. Entonces esta. Y fíjense en algo. Vamos a irnos directamente hasta esta. Entonces Shift, listo. Entonces vamos a seleccionar lo que es. Vean, aquí ya está. Con el Shift al seleccionarle en la última que es consolidación, ya lo voy a repetir. Seleccionamos todo y de una vez entonces, claro, aquí sí nos va a dar 19. Permítame en este caso que no, bueno, nos fuimos acá abajo. Perdónenme que yo aquí tengo que volverlo a hacer. Lo vamos a, bueno, aquí lo consolidamos, en esta parte no era la idea. Permítame. Entonces, listo, entonces sí, porque estamos haciendo, bueno, ya, aquí está. Entonces miren, si ya de una vez cuando yo la consolidé, de una vez nos quedó 19. ¿Cómo? Voy a volverlo a hacer para que ustedes lo tengan. Inclusive, lo que voy a hacer es, vamos a incluirle una nueva hoja, pues para que ustedes pues ahí también lo puedan ver. Vamos a hacerlo. Voy a llegar, voy a copiar entonces, en este caso pues voy a decirle copiar. Miren lo que va a suceder. Llego acá, lo voy a copiar, lo voy a pegar en esta parte para que ustedes se den cuenta. Entonces miren, listo, esto pues obviamente las referencias se pierden. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces aquí necesito sumar todas las que están ya desde 1 pues hasta la 3, ¿no? Entonces pues lo podemos ubicar acá. Listo. Y entonces igual, entonces voy a llegar y voy a ocuparlo acá. Entonces igual suma. Vamos entonces a seleccionar cada uno de los datos. Entonces primero me voy a la 1, consolidación de datos 1, ¿cierto? Me voy aquí a la 10. Fíjense que lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a la 3. Aquí está la 4, pero me voy a ir directamente. Pero presionando el Shift le voy a decir 4. Le voy a decir hasta la 3. Miren que ya lo seleccioné. Listo. Aquí ya tengo la fórmula. Entonces miren que está en 6. Le voy a decir cerrar el paréntesis, igual a. Miren, ¿sí ve? De una vez 19. Si ustedes se dan cuenta, esto es una forma en la cual nosotros podemos empezar a consolidar de forma, pues, lo que se llama consolidación 3D, digamos como en tercera dimensión. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí vuelve Excel a unir pues, lo que es el tema de inteligencia artificial y lo que es la intuición, y con eso pues empieza a consolidarnos los mismos datos. Entonces miren que aquí ya cuando ustedes llegan pues pueden hacerlo de esta manera, e inclusive ustedes pueden llegar acá con lo que es el tema de promedio y lo pueden hacer igual, por ejemplo. Entonces aquí pues sale lo que es el tema de promedio. Entonces promedio, entonces abren paréntesis y entonces igual que suma, nos vamos entonces a la consolidación de datos de 3D1. Aquí le decimos, mire, va a sumarme esto, y de una vez con el Shift nos vamos a ir hasta la 3, que es la que hacía falta. Miren que aquí ya nos da la fórmula, le decimos cerrar paréntesis y enter, y entonces ya tenemos el promedio como tal. Entonces claro, si usted divide 19 dividido 4 pues le da este resultado, y entonces usted ya ahí lo tiene. Vea, dése cuenta que aquí es donde le comprobamos que si le sacamos el promedio a 50 en 4 datos, pues ya tenemos entonces 12,5. Entonces ahí ya lo tenemos. Entonces, claro, ¿por qué? Porque si usted tiene 12 y 12 nos da 24, serían dos datos. Y 5 y 5, pues ahí ya están, ahí están los 50. Entonces ahí ya se suma. Pues esto para el tema de comprobación de que los datos sí funcionen. Aquí lo importante que es contar con todo, contar con la información en la misma parte, pues es decir, de los datos originales, porque pues ustedes se dan cuenta que aquí yo ya me ubiqué en donde quise, hubiera podido ubicarme en cualquier parte de la hoja nueva, pero en este caso pues ya nosotros lo que hacemos es
ubicarnos de esta manera en esta parte. Esto con lo que es el tema de consolidación de datos en 3D. Ya les había enseñado lo que era la herramienta de consolidar datos, que está pues aquí en la parte pues de consolidar datos, pero en este caso pues lo vamos a hacer de esta manera. Ahora aquí vamos a tener en cuenta algo que pues va a ser importante, y es lo siguiente, y es en relación también a lo que son lo que es el tema de filtrar pues, y consultar los diferentes tipos de datos, ¿no? Digamos que vamos a mirar lo siguiente. Miren lo que va a pasar acá. Aquí vamos a empezar a combinar algo que me parece muy importante que ustedes también lo tengan allí, y es lo que es el manejo tanto de lo que son los filtros avanzados con lo que es de macros para la obtención de datos pues enormes. Fíjense en algo. Primero, pues lo que primero vamos a hacer, si ustedes se dan cuenta con aquí en filtrar datos 1, porque pues es en donde está pues el ejercicio ya pues todo programado, ¿no? Aquí vamos a tener entonces en datos 2 vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a hacer de nuevo. Primero vamos a mirar cómo funciona. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta parte, aquí esto ya está programado, es decir, está programado con estos dos botones. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo está ya de esta manera. Entonces voy a mostrarles algo que es importante. Entonces, por ejemplo, aquí en punto de venta, digamos que necesitamos saber, por ejemplo, empezar a hacer con el tema del punto de venta A, y vamos entonces a hacerlo con la persona que empieza por mar. Listo. Miren que aquí con el buscar uno, miren lo que va a pasar con esto. Que esto ya como tal. Entonces miren, si ve, Mar, como acá empieza por María Antonia, entonces miren que me lo filtra. Inclusive yo también le digo O, entonces en este caso, por ejemplo, Jaime. Listo. Vamos a mirarlo. Miren que aquí yo le doy la opción y fíjense que acá pues lo piensa como tal, y miren, me aparece Jaime Andrés y todas las ventas que hizo Jaime Andrés y las ventas que hizo María Antonia en el punto de venta A. Si ustedes, ¿esto qué es? Estos son los filtros avanzados. Ahora, esto tiene una combinación para que ustedes también lo sepan. Esto tiene una combinación entre lo que son las macro y lo que son lo que es los filtros avanzados. Tiene una combinación de los dos. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Pues para poder filtrar la información y poder ubicar información rápidamente, por ejemplo el número de cédula y demás, pues para información de esas bases de datos. Pues yo aquí tengo 100 registros, pero realmente pues esto generalmente pueden ser más, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ustedes van a encontrar, en este caso, van a encontrar primero una base de datos que pues en este caso pues tiene su respectivo encabezado. En este caso pues me perdonan ahí, es en blanco. Perdón, sí, es que aquí este no era, sin relleno, y aquí la letra va a ser entonces en blanco. Listo. Entonces aquí va a estar lo que es la parte de pues de base, la base de datos. Entonces ustedes van a poder hacer pues estos filtros avanzados. Ahora, ¿cómo es cómo nosotros lo vamos a hacer? Primero les voy a mostrar cuando nosotros manejamos acá lo que es el tema de los datos. Aquí ustedes encuentran esto. Lo primero es que estos datos, y siempre, o sea, siempre tengan en cuenta que para lo que es la parte de manejo, ya sea de todo el Power Query, como lo vamos a estar ya viendo, como lo que es el tema de Power Pivot, y posteriormente lo que es esto, vamos a manejar con tablas y en su defecto pues también con bases de datos. Entonces, ¿cómo transformamos en tablas? De acá seleccionamos todos los datos, le decimos tabla y lo hacemos tal como le seleccionamos los datos y le decimos, bueno, eso es lo que es la parte de tablas. Ahora, aquí una de las cosas que uno debe tener pues muy presente es que debe tener, tal cual como nos dice aquí el encabezado, debe estar acá en la parte superior. Entonces aquí seleccionamos pues estas celdas y entonces le ponemos su respectivo pues relleno y sus bordes. Eso pues en segunda medida.
Ahora, aquí vamos a crear dos figuras geométricas. ¿De dónde las sacamos? De aquí, del insertar, ilustraciones, y acá pues en formas, y acá seleccionamos estas formas geométricas. Estas no tienen ninguna ciencia, simplemente pues que tienen, van a tener dos características. Esta va a ser buscar uno y lo que es buscar dos, o sea, es decir, para las dos opciones. Ahora, una de las cosas que va a ser más importante cuando nosotros vamos a seleccionar lo que es este tipo de datos es que nosotros aquí vamos a tener que empezar a utilizar lo que son los filtros avanzados. Ahora, aquí lo de las opciones con los filtros avanzados, vamos a tener en cuenta de que pues aquí ya nos va a ayudar a nosotros pues poder utilizar este tipo de filtros para poder entonces hacer pues el ejercicio como tal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? Vamos nosotros a seleccionar, pues inicialmente vamos a seleccionar lo que es esta parte. Miren que vamos a empezar aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar, primero lo voy a explicar así sin, ¿cómo es que se llama? Lo vamos a hacer sin el tema de macros. Entonces, primero lo que es el tema de avanzar, ¿no? Entonces, aquí, como tal, permítame un momentico, acá vamos a tenerlos, espérate que me vaya a olvidar, pues esta parte, digamos que aquí ya lo tenemos, filtros avanzados, listo. Entonces miren, primero seleccionamos todo, ya tenemos pues todos los datos, en este caso pues seleccionamos lo que es el tema de tabla. Ahora, miren que aquí nos habla sobre lo que es el tema primero de filtrar la lista pues sin moverla a otro lugar, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a hacer porque lo vamos a tener aquí. Ahora, el rango de la lista, pues lo tenemos aquí, que es toda la tabla. Ya digamos que aquí nosotros lo tenemos. Aquí solo vamos a obtener, vamos a seleccionar el tema de registros únicos cuando pues lo aplica. En este caso, como hay varios registros pues, repetidos, no nos va a aplicar. Ahora, rango de criterios. Vamos aquí copiar a otro lugar, pues si fuese, pero como lo vamos a utilizar de rango de criterios. Y aquí entonces en donde nosotros vamos a subir. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar pues lo que es el tema de encabezado y lo que es el tema de como tal de los datos. Entonces lo vamos a hacer y ojo, de una vez vamos a aceptar y dése cuenta de algo, va a tratar de va a estar procesando toda la información. ¿Por qué? Porque me va a filtrar es con los datos que está uno por un lado que dice vendedor, punto de venta y demás, y va a mirar lo que está desocupado. Generalmente esto es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre que nosotros vayamos a programar lo que es el tema de las macros, va a tener que ser así desocupado. Entonces voy a volverlo a hacer. En este caso voy a hacerlo con solo leche. Digamos para que ustedes se den cuenta cómo funciona esta parte. Entonces, listo, lo mismo. Aquí llegamos, le decimos filtros avanzados. Ya está aquí de esta manera. Miren, ya está acá los rangos de datos, que es la tabla completa, el rango de lista. Los criterios, fíjense que acá yo los voy a modificar. Le voy a decir aquí, pues en este caso, pues este va a ser criterios. Y fíjense que yo le voy a dar a aceptar. Ahora, dése cuenta de que si ve que me lo filtró con leche. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Yo le dije aquí deshacer para que pues no solamente me filtre de esta manera. Ahora, esto lo tendríamos que hacer permanentemente y demás, pero como nosotros la idea es hacerlo, pues para que pues quede más práctico, así como lo vimos en el ejemplo que yo ponía y de una vez me filtraba todos los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a tener que programar esta parte. Ya hecho, ya listo lo que hemos explicado de filtros avanzados, vamos a incrementarle lo que es el tema de macros. ¿Qué son las macros? Las macros son herramientas que nos va a servir para poder memorizar pues algunos movimientos en relación a lo que es la parte de los datos que nosotros necesitamos. Ahora, dentro del modelado de datos vamos a seleccionar algunos datos y demás. Entonces, por eso yo lo tomo de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a crear? Pues las figuras, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. Esto es una figura normal, esto no tiene ninguna ciencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero es que vamos a tener en cuenta que estos criterios van a estar los criterios, pero esto va a estar desocupado. ¿Para qué? Para que no nos vaya a generar conflicto. La herramienta de macros, como ustedes se pueden dar cuenta, está aquí en la pestaña de
programador. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar este programador o diseñador? Creo que lo hice es, hay otro nombre que aparece, pero generalmente pues va a aparecer esta herramienta de programador. Esto ya lo tiene pues como tal Excel. Ahora, ¿cómo se maneja esto? Esto se maneja de la siguiente manera. Vamos a ver que a partir de lo que es la cinta de opciones va a mostrar en la herramienta de acceso rápido, perdón, perdónenme, encima, listo, perdón, de acceso rápido, personalizar la cinta de opciones. Aquí hacemos clic sobre cualquier parte, digamos en cualquier menú, ya sea insertar, diseño de página, eso nosotros no tenemos, ahí no hay ningún problema. Personalizar la cinta de opciones. Cuando nosotros personalizamos la cinta de opciones, aquí vamos a ver que dentro de la cinta de opciones va a haber, aparece eliminación de fondo, inicio, Aquí puede aparecer diseñador, programador, bueno, no sé, lo activan, ¿sí? Esto está así y lo activan y le presionan aceptar, ¿listo? Entonces yo pues no le presiono yo aceptar porque ya lo tengo, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? En este caso vamos a hacerlo, entonces, sin señalar nada, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces la macro usted las va a hallar aquí en programador o inclusive pues acá en vista en lo último aquí va a aparecer, digamos como tal, y va a aparecer esta opción. Aquí en macros va a aparecer grabar macro y esto es a lo que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a grabar una macro. Entonces este va a llegar, vamos a darle clic sobre este. Miren que aquí tenemos una ventana emergente que es la que nos va a permitir utilizar lo que es esta parte de las macros. Ahora, ¿qué es lo acá lo interesante? Lo interesante es que nosotros vamos a llegar y vamos a observar lo siguiente, y es que la macro va a decir, va a poner un nombre, ustedes le pueden poner en este caso macro 1, porque pues es la que nosotros tenemos, siempre va a estar ahí unida, y entonces, bueno, vamos a ponerle macro y generalmente, bueno, vamos a ponerle acá la fecha de hoy. Entonces hoy es que, bueno, 13, como pasa el tiempo, 13/6 del 22. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta, y de una vez al grabar esa macro, fíjense que aquí yo ya, entonces le pongo aquí 13/22 13/06/22 para tener la referencia. Listo. Entonces, esta es una descripción. Le voy a dar clic en aceptar. Entonces, a partir de aquí, usted ya, si usted se da cuenta, fíjense que aquí ya estoy grabando. Entonces, fíjense lo que va a suceder. Entonces, yo voy a llegar, voy a irme a lo que es el tema de datos. Me voy a ir a avanzadas. Vamos que aquí ya señalo aquí y le voy a avanzadas. Y fíjense que aquí ya me dice rango de lista. Bueno, entonces ya aquí ya lo señalo. Digamos en el caso de nosotros, que es lo que hacemos, llegamos y señalamos todo lo que es este tipo de datos. Por eso es que es importante hacerlo de tabla. Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, ¿sí ve? Si ustedes se dan cuenta, esta tabla, ustedes aquí pueden notar, aquí este tiene nombre, pues tabla 3, aquí ya está, y ya tiene la referencia, entonces ahí ya lo está. Ahora, criterios. Vamos a ver entonces lo que es el tema de criterios. Fíjense que aquí yo voy a seleccionar solamente un solo valor, ¿cierto? Miren que aquí ya está. Y de una vez entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar a aceptar. Listo. Entonces aquí ya lo hago, aquí lo ubico otra vez. Y de una vez me voy, ya haciendo esto porque ya está listo, me voy a ir a programador. Esto obviamente está vacío. Y le voy a decir detener grabación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya tenemos la macro, claro que sí, pero desafortunadamente todavía no está programado este botón. Entonces esta figura geométrica, esta autoforma, vamos a llegar y vamos a darle clic secundario y nos vamos a decirle asignar macro. El clic secundario le voy a decir asignar macro y dése cuenta que aquí nos aparece la macro que nosotros tenemos. Entonces, mire, aquí ya nosotros lo tenemos y de hecho hacemos aceptar. Fíjense que a diferencia, miren que esta aparece así como figura, fíjense que acá ya aparece una manito. Entonces, por ejemplo, vamos a probarla. Entonces vamos a decirle mar, como ya lo habíamos hecho pues anteriormente.
y entonces le decimos buscar y mire, ya aparece solo la María Antonia. Inclusive yo le puedo decir Anto y fíjense lo que va a aparecer. Entonces si ve, aquí no, bueno, aquí no va a aparecer nada. Aquí inclusive para borrar, por ejemplo, aquí no aparece nada y va a aparecer toda la base de datos porque no tiene ningún tipo de dato. Entonces eso es lo que va a hacer en este sentido. Bueno, entonces permíteme, en este caso vamos a aquí pues en esto es una de las cuestiones que a veces pues uno tiene que tener paciencia y dependiendo también del tipo también de procesador y esto pues yo aunque tengo pues un Core i3 que eso es para allá de pronto de cuarta generación, pues tiene un disco sólido y eso hace que corra. Entonces miren que ya aquí ya programamos lo que es esta parte de filtros avanzados. Ahora aquí vamos a mirar lo que es el tema de los filtros cuando tenemos estos dos criterios. Entonces vamos a tener pues la misma opciones y entonces lo vamos a hacer de esa manera. Entonces miren lo que va a suceder acá. Vamos a llegar y de esta manera vamos a llegar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos en este caso pues tendremos que seleccionar las dos. Voy a dejarlo pues en esta parte aquí, cierto, le voy a decir porque ya sabemos que es esta y le voy a decir grabar macro. Recuerden que siempre en este caso pues macro 2, entonces va a ser 130622 y de una vez entonces aceptar y de una vez entonces qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Listo, ya empezamos a grabar a tener la grabación. Listo, entonces de una vez nos vamos a datos otra vez, avanzadas, tenemos aquí, seleccionamos, miren que ya pues aquí nos va guiando pues lo que es el tema de los datos que los seleccionamos. Aquí los criterios del rango pues vamos a hacerlo de esta manera, ya los dos, no solamente uno, y con eso pues le damos a aceptar. Listo, ahora vamos a observar lo siguiente y es que nos vamos a programador, de una vez le doy detener macro y quedó listo. Ahora vamos a asignarle, miren que este está, miren, para que quede este igual, vamos a decirle clic secundario, le decimos asignar macro, aparece esta ventana emergente y de una vez entonces le decimos macro 2, que es la que nosotros habíamos señalado, y fíjense lo que sucede, si ve que ya está. Ahora vamos a decirle las vendedores que empiezan por mar y que empiezan por ser, CS, listo. Inclusive vamos a decirle lo que es el punto A y en este caso lo que es el punto C, ¿sí? Entonces miren que va apareciendo de esta manera, miren que ya acá tenemos varias opciones. Entonces miren, ¿sí ven? Ve, aparece solo María Antonia, César y en el punto A venta A y el punto venta C. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a observar es que nosotros aquí ya tenemos en esta estructura, ya vemos lo que es el tema de los filtros avanzados con el manejo de macros. Si ustedes se dan cuenta, el manejo de las macros se puede hacer también con este tipo de objetos. No necesariamente tenemos que ir a lo que es el tema de programación de Visual Basic, porque pues sé que allí pues se necesita un poco más de comandos. Esto lo podemos hacer también y a partir de allí es que nosotros podemos empezar a analizar. Ahora, ¿por qué? Porque probablemente nosotros vamos a necesitar pues filtrar la información de acuerdo pues para generar los diferentes tipos de datos. Ese pues es el objetivo de lo que nosotros pues vamos a trabajar en esta parte. Ahora aquí vamos a ver lo siguiente y es que bueno ya generalmente pues cuando tenemos, bueno, el condicional sí lo habíamos visto en las condiciones, pero no habíamos visto lo del tema del sí error. Digamos que esto es una de las cosas que uno tiene que tener pues muy presente cuando uno habla de los condicionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fórmula del sí error? Aquí lo que yo quiero es para que ustedes puedan comprender. El sí error es una fórmula, es un condicional que pues efectivamente no te va a corregir los errores, es decir, este no va a llegar a decirte en este caso que te vaya a corregir estos errores, pero sí te va a indicar, bueno,
¿Qué puedo hacer si identifico un error en las celdas que tú me designes? Si identifico un error, entonces, ¿qué hago? Ahora, ¿cuáles son los tipos de error que hay en Excel? Y que esto es algo que uno tiene que empezar a revisar para que pues, posteriormente no le vaya a generar errores posteriormente en lo que es la parte de programación de todo esto que vamos a ver más adelante. Y es que, mire, primero hay un tema de error que es lo de la parte del div 0. ¿Qué significa el div 0? El error 1 del div 0 significa que hay una operación que pues, la división es por 0 y por ende pues, no tiene solución. Los matemáticos todavía no han podido solucionar cómo uno divide por la nada. Entonces eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. El segundo tipo de error, que es el de nombre, es el que nos va a indicar a nosotros de qué manera nosotros vamos a seleccionar, digamos, seleccionamos diferentes celdas. Este como tal, pues vamos a definir cuando se multiplica entre números y texto. Es decir, este de nombre, porque digamos, por ejemplo, ¿cuánto da 3 por manzanas? Eso no tiene solución. Ahora, 3 por A tendría solución cuando A tiene un valor numérico, pero digamos que ese valor de A sería texto. Bueno, digo 3 por luz o 3 por camas o 3 por escritorio. Todo eso, o sea, eso no tiene solución, o sea, eso no tiene respuesta. Entonces, por ende, Excel en este caso nos dice es esto. Ahora, en el tema del error de valor, ¿por qué sucede? Porque hay dos, porque aunque la sintaxis está bien, uno de los valores que está incluido allí tiene un valor de texto o alfanumérico. Alfanumérico, pues AB346, combina texto y números. Entonces, pues nos dice, sí, la fórmula está bien, la sintaxis está bien de la fórmula y demás, inclusive pues puede ser una función, pero ¿qué pasa? Aquí el error está pues referido cuando nosotros pues tenemos unos valores que no se pueden multiplicar o se pueden hacer algún tipo de operación. Y el error de referencia es cuando se ha perdido. Esto generalmente pasa cuando uno copia y mueve y digamos que lo hace de forma arbitraria. Y entonces Excel pierde la referencia como lo que nos sucedió hace rato. Entonces por ejemplo, ya como yo moví las fórmulas y le dije que pegara pues como tal los valores, se perdió pues la referencia, porque ya no era pues las mismas hojas ni tampoco pues el mismo destino, las mismas pues, dependientes y demás. Entonces, esto pues son cosas que uno debe tener en cuenta. Ahora, aquí este condicional sí de sí error, lo que va a hacer, digamos como tal, es identificarnos qué es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, igual sí punto error, vamos a observar lo siguiente, y es que aquí primero nos va a decir, bueno, cuál es la celda que usted va a evaluar. Entonces, esto es como valor. Y desde luego nos va a decir, bueno, si hay un error que quiere que haga, entonces yo le voy a decir, entonces, empezar. Yo le voy a decir, pues para que lo anotemos. De resto, pues nos va a dejar el mismo valor. Esto, digamos, es de comprobar, para comprobar. Entonces, mire, ¿sí ven? Esto es lo que nosotros tenemos. ¿Sí escucho? Profe, y cuando yo no quiero que coloque empezar, sino digamos estoy en una tabla de solo números y me sale esa referencia, le digo que sí, digamos estoy en un buscar B, ¿sí? Pero Sí. entonces me sale ese error. Entonces le anticipo el sí punto error, abro otro paréntesis después del buscar B punto y coma y ahí que le coloco cero o que le puedo colocar para que no me quede ese errorcito que se ve. Ah, o sea, para cambiarle el error, pues te toca, mira, en ese caso te toca ir a la celda, digamos que te toca ir a la celda y verificar, digamos en este caso, cuál sería la referencia, cuál sería la referencia anterior, ¿sí? Digamos como en este caso, por ejemplo aquí este valor, entonces si tú te das cuenta, es porque está multiplicada las dos celdas, ¿sí? Aquí digamos que esto lo hace, inclusive en la referencia, lo que tú haces, por ejemplo, perdóname acá, es generalmente si sale digamos el error de referencia, pues lo ideal sería que
tú revisaras pues como tal lo que es la parte de la versión, la versión anterior o antes de que hiciera los cambios, porque generalmente esta porque aparece, esta de referencia, porque tú has cortado o has eliminado has movido pues, de forma arbitraria una gran cantidad de celdas hacia otra parte, entonces ahí se pierde la referencia de lo que son los datos. Entonces eso es lo que sucede. Por ejemplo, miren lo que voy a hacerlo digamos de esta manera. Aquí tenemos esta operación, digamos es una operación normal y voy a tratar de generar ese tipo de error, digamos como tal vez, venga, a ver si no, aquí no salió porque no lo movió. Vamos a mirar cómo, bueno, listo, voy a eliminar esta, por ejemplo, esta celda. Entonces le voy a decir eliminar. Listo, mire, exactamente, mire, si tú te das cuenta, mira que lo que pasa aquí, sí, generalmente esto va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para hacer esto? Nosotros tenemos que llegar y verificar que aquí, mire, aquí había solamente una referencia y se pierde. Digamos que aquí no hay forma muchas veces de identificar a dónde es que estaba el error, de dónde viene. ¿Por qué? Porque esta referencia aparece cuando yo elimino, por ejemplo, como lo que acabo de hacer, una columna. Aquí, ¿qué es lo que yo debería hacer apenas aparece esto? Decirle, en este caso, deshacer. ¿Para qué? Para que pueda, pues, en este caso, volver a aparecer lo que es esta columna y vuelve, pues, todo a estar, pues, como estaba antes. Eso es lo que pasa con este tipo de error. Ahora, este error de referencia pues es más fácil de identificar muchas veces porque significa que tú has eliminado algún tipo de valor y demás. Lo que pasa es que tú aquí lo que vas a hacer en este caso es poder entonces decirle a Excel, mire, si usted identifica que hay una celda que tenga error, haga una operación. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en este caso. Ahora, tú me dices que utilizar lo que es el tema de la lo que es buscar B, ¿no? O sea, buscar con el buscar B, ¿cierto? Sí, sí, señor, pero me sale el error uno, porque estoy en dos tablas de datos distintas, entonces pues algunas referencias no están en las otras, entonces me sale el error uno como, como de vacía, ¿cierto? Como que no lo encuentro. Este div 0 te aparece ref. El primero, error uno, Ah, ya. ese. Entonces, claro, no, este div 0 es porque las celdas están dividiendo sobre cero. O sea, aquí la operación, si tú te das cuenta, acá es porque divide sobre cero. Entonces, en ese sentido, tú tienes que hallar ahí lo que uno ya, digamos, ya sabes, porque el valor de las celdas del denominador en la división, pues es cero. Entonces, de pronto hay unas restas, unas multiplicaciones que hay previamente y entonces nos da cero y por eso nos genera ese tipo de error. Pues a mí hoy me aparecía en dos tablas, digamos que en un buscar ver, cuando no la encuentra. Cuando me dice esta referencia no la encuentro en el otro, entonces me aparecía ese error. Bueno, pues eh, ahora bueno, con el tema, bueno, no sé, digamos que con el buscar en la vertical. Sí, buenos días. O Buenas noches. aparece por NA cuando no encuentra el dato entre una tabla y la otra. Ah, ok, listo. Pero uno puede colocar entre comillas el vacío o puede poner punto y coma cero y Ok, dejarlo. Creo que es lo que listo. quería, como la compañera quería como saber. Ya, o sea, para buscar este tipo de error en celdas. Ah, ok, listo, vamos a buscarlo. Bueno, vamos a hacerlo. Ah, listo, listo, listo. Lo que pasa es que bueno, vamos a mirar si nos sale porque ya lo sé, buscar en la vertical. Bueno, ya veo. Bueno, bueno, vamos a buscarlo a ver si funciona. No creo, vamos a mirar. Entonces, porque sí, a veces pasa esto. Buscar en la vertical, sí señor. Entonces, miren, el valor buscado. Entonces, en este caso, pues voy a ponerlo en este caso. Por ejemplo, voy a señalar nombre, por ejemplo. No, pues digamos que lo vamos a buscar de esta manera. Ya. Permítame acá, yo ya voy a unir esta parte. Quiere entrar, lo que pasa es que perdí ya el celular. Se me murió.
no tiene batería. Vamos a volver, listo. Entonces, mire, dice buscar H1, ¿cierto? Entonces, claro, ya lo sé, digamos que creo que con esta herramienta el problema va a estar en lo siguiente, en que ya lo que trata de buscar es que esta herramienta con buscar en la vertical, digamos como lo estoy haciendo, puede tener un problema. ¿Y cuál va a ser? Porque trata de buscar, digámosle así, trata de buscar valores únicos, ¿no? Entonces va a buscar esta parte. Vamos a ver si me sirve. Vamos a ver si hay algo a ver si me sirve de esta manera. Entonces aquí sería columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían 7. Sería 7. Y entonces en este caso pues va a ser, bueno, vamos a decirle verdadero a ver si nos da varias veces. A ver si nos da, mire, claro, es que exacto, o sea, aquí, mire, ya sé lo que ustedes van a hacer, pero no, con esta no es. O sea, ¿cómo lo pueden hacer? Vamos a suponer que es esto. ¿Cómo lo pueden hacer? Ustedes tienen que hacer lo siguiente. Lo primero es que ustedes pues van a seleccionar los datos, es decir, van a ubicarse, digamos, de esta manera. Ya les voy a explicar que es que aquí vi otra persona que ya se quería unir. Bueno, igual pues voy a aceptar esto y ya pues continúo. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Resulta que lo primero que ustedes tienen que hacer es ubicarse en los datos. Aquí la herramienta no es buscar B para buscar estos tipos de errores. Pues aquí están visibles, pero ¿cómo es la mejor forma de hacerlo? Es hacerlo a través de fórmulas, ¿cierto? Aquí ustedes van a fórmulas y van a ir aquí a el tema de evaluar aquí en la herramienta de comprobación de errores. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que ustedes van a ver es esto, mire, aquí van a ver esta parte de lo que es el tema de buscar esta parte, mire, de lo que son errores. O sea, aquí en la herramienta de fórmulas y comprobación de errores es en donde ustedes van a encontrar los errores. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mirar lo que es el tema de, como tal, mire, aquí ya nos ubica, digamos, en lo que es la celda. Miren que acá nos dice 168 por A. Entonces, aquí ya lo que nosotros hacemos es evaluar lo que es el tema de reiniciar F7. Miren que aquí ya nos ubica de una vez en las celdas de error. Si se dan cuenta que aquí ya nos ubica en lo que es el tema de error y de una vez entonces nos va buscando como tal. Miren, aquí nos dice cómo podemos nosotros editarlo y paso, digamos, para salir. Entonces si se dan cuenta como tal lo que es esta parte, inclusive digamos que acá nos identifica esta parte y entonces nosotros podemos identificar todos los errores. Vea, si ve que aquí ya nos va indicando todos los errores, esto es lo que ustedes necesitan. Ya les entendí, claro. ¿Por qué? Porque es que con la otra uno no puede buscarlo, porque es que lo que va a hacer es juntar datos. Entonces, claro, va a hacerlo y digamos que no vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Fórmulas. Y nos vamos acá a lo que es el tema de comprobación de errores. Entonces, permítame, yo voy. Entonces, fórmulas. Buscamos acá lo que es el tema de comprobación de errores. Y de una vez entonces con la comprobación de errores, lo que nosotros vamos a hacer es que, vea, ahí ya nos va a dar todos los errores que hay. Por ejemplo, aquí busca primero, el primer error que está formulado es este. Entonces, vea, anterior es este. Anterior, miren que vaya a este que está programado. Voy a otra vez anterior y miren que va haciendo pues todo. Ve, ahí va yendo uno a uno, identificando absolutamente todos los errores. Entonces, mire, uno a uno. Entonces aquí ya se los va buscando todos y con eso pues ya les va en la referencia. Entonces ustedes ahí ya lo pueden encontrar. Creo que esta es la respuesta, ¿cierto? Esto es lo que ustedes están buscando, que es identificar cada uno de estos errores, y con eso pues ustedes ya lo pueden modificar acá en la barra de herramientas. Entonces eso es lo que pasa aquí pues lo principal, los principales errores de lo que yo he generado es darle pues
errores que son de esta manera. Entonces aquí ya lo puedo hacer, miren, aquí ya puedo identificar lo que son el tema de errores. Ahora, esto nos va a servir para qué, para buscarlos en todo lo que, en toda la esta parte. Ahora vamos a observar lo siguiente, y es que aquí vamos a darle en esta bueno, es que estas son de inspecciones, pero digamos que acá evaluamos las fórmulas. Bueno, aquí se puede evaluar esta parte, no, esta es principalmente. Lo que pasa es que esta de evaluar fórmula tendríamos que seleccionar acá todo, y vamos entonces a lo que es el tema de ventanas de inspección, ¿no? Digamos que aquí vamos a hacerlo, es agregar. Entonces aquí no, vamos a agregar. Entonces en este caso vamos a decirle que seleccione pues solo las de esta celda, para que no nos vaya a quedar tan grande las inspecciones. Listo. Entonces miren que aquí ya a nosotros lo que vamos a evaluar también, pues aquí en esta ventana de inspección, lo que nosotros vamos a identificar son todos los registros de errores que hay en la hoja. Entonces empieza a inspeccionar absolutamente toda la hoja, pues en busca de errores. Entonces esto, miren, ahí ya lo está haciendo. Pues, que no lo voy a tratar, no, listo. Entonces miren que aquí ya puedo seleccionarlo. Entonces acá en esta parte, pero digamos aquí ya lo estoy haciendo. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Permítame acá un momentico. Ya voy pues para esto. Entonces mire, vamos a hacerlo en la identificación como tal, y entonces ventana de inspección. Entonces aquí ya con esto ya lo seleccionamos, y de una vez entonces lo hacemos. Bueno, ahí se ha tratado de ir, ahí sí me perdonan, se ha tratado de ir los datos, pero bueno, ahí aparece pues todo lo que nosotros vamos a empezar a inspeccionar, las fórmulas, e inclusive aquí esta herramienta nos va a servir también para identificar lo que son errores. Claro que está, y perdónenme acá, ay Dios, lo que es esta parte, perdónenme ahí que trata de estar ahí. Espérate que ya vamos a solucionar. Voy a ver que si está pensando harto. Y con esto pues ya, permítame ahí ya cerrar vamos a cerrar de una vez el programa, y ya con esto pues quedamos para ver lo que es el tema de este tipo de condicionales. Bueno, permítame un segundito, listo, y ya ahorita pues vuelvo a abrir el documento que habíamos visto relacionado pues ya lo que era la parte de todo lo que era Power BI. Yo estoy tomando esto, permítame un segundito, ya acá listo, porque pues yo he hecho esta selección de estos datos porque ya he visto que esto lo necesitamos. Y una de las cosas es también, bueno, ya lo habíamos visto, lo del tema del condicional sí, digamos que de una manera para que ustedes lo pudieran ver. Y vamos a mirar en ese caso vamos a estar mirando también una de estas herramientas también de análisis de datos, que es lo del tema de Solver, que es espérate, ay Dios, bueno, le da por molestar, permítame, listo, ya entonces ya pues habíamos trabajado esto, bueno, aquí no hay nada programado, eso está bien, listo. Ya sabemos el tema del sí, el error. Y aquí hay algo que nosotros pues vamos a empezar a mirar. Ya, bueno, esto es lo del tema de concatenar. Esto es lo del tema de auditoría de datos, ¿no? Digamos, administración de lo que son los escenarios, que esto pues también nos va a servir. Bueno, aquí hay algo que yo sí quiero pues compartirles básicamente, de lo que es el tema de escenarios, y lo que es el tema de Solver. Este Solver nos va a servir a nosotros, y por eso digamos aquí lo señalo, para hacer lo que es el tema de presupuestos de varios datos. Digamos, cuando ustedes vieron pues el tema de objetivo, pues sé que no vieron lo del tema de Solver. Solver es una herramienta que también te permite llegar a diferentes objetivos, pero ya con más de un dato. Digamos que cuando tú utilizas buscar objetivo,
es solamente uno. O sea, es solamente un dato y ya entonces te desprende uno, pero aquí vamos a ver varios. Ahora, aquí lo bueno es que nosotros vamos a tener entonces los ejercicios, vamos a tener la oportunidad de tomar datos, ya sea, por ejemplo, en este presupuesto que está aquí, vamos a tomarlo desde la parte de cantidad, desde la parte del valor unitario y de su total. Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a mirar lo que es valor unitario y lo que es la parte de valor. Vamos a observar que tiene unos valores, digamos como tal, y aquí está ya formulado. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior siempre va a tener un presupuesto que hay una suma, y aquí pues vamos a mirar cuál es la meta, llegar a 750. ¿Cuál es el ejercicio que nosotros vamos a hacer con esto de Solver? Vamos a utilizar esta parte de lo que es la herramienta de Solver, en donde vamos a calcularle cómo quedaría el presupuesto a 750.000 pesos, modificando las cantidades, después el valor y después el total. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí permítame, yo voy a cerrar estos datos aquí en un momento, permítame un segundito ya en esto, y de una vez entonces, ya que estoy aquí, voy a copiarles de una vez otra vez lo que son lo que es el tema de los datos en esta parte. Listo, digamos que aquí nosotros lo tenemos. Listo, Solver, sí, bueno, listo, ya lo vi, listo. Lo que era el tema de la ventana de inspección estaba en esta parte, pues para la persona que preguntó por lo del tema de Solver es solución en inglés. Entonces esto vamos a mirar en fórmulas, seleccionamos los datos, entonces allí estaban anteriormente, y a partir de allí, de lo que era el tema de inspección, van a utilizar es esta comprobación de errores. Lo que pasa es que esta ventana de inspección es para evaluar, digamos, las fórmulas, pero digámoslo de esta manera. Ya aquí ustedes pueden, y perdónenme que me devuelva un poquito, no va a pasar nada. Aquí lo que es el tema de los errores en el sí, permítame, el tema del sí error, ustedes van a identificar las celdas, ¿no? Entonces aquí digamos que la selecciona, aquí le digo ventana de inspección, le digo agregar inspección, y entonces mire, aquí yo agrego estos datos que ya están ahí seleccionados. Si ven que aquí, ya cuando selecciono los datos, porque ustedes lo pueden hacer, van a observar lo siguiente. Aquí va a ver, mire, aquí sí ve que aparece todo, se puede llegar y ya con esto saber en dónde están los errores como tal. Esta es una opción, pero la mejor que pueden utilizar es con la comprobación de errores. Esta es la más práctica porque le va a ir por error. Listo, vamos a mirar lo que es el tema de Solver. Primero que todo, Solver es una herramienta que te va a permitir hacer presupuestos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para qué? Para bajar el presupuesto de 1.099.000 a lo que es 750.000. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, la herramienta de Solver se supone que debe aparecer entonces en la pestaña de datos, aquí al final, aquí no está. Entonces vamos a hacerle clic derecho, vamos a irnos a personalizar tinta de opciones. Ojo, por favor, esta herramienta de una vez la deshabilita cuando ya terminemos la sesión de formación, o si no, va a ser una triste historia porque se te vuelve lento el computador. O sea, esto es nada más para esto. Entonces vamos a mirarlo como complementos. Nosotros nos damos cuenta que aquí está, miren, aquí está la herramienta de Solver, y en ese sentido vamos a irnos a la parte inferior. Aquí vamos a mirar lo que es el tema de complementos com, ¿cierto? Y en complementos com, perdón, no es en complementos com, perdón, complementos de Excel, si es que aquí está, de aplicación inactivo, siempre debe permanecer inactivo porque o si no, vea, complementos de Excel, y de una vez, mire, aquí aparece lo que es el tema de análisis de datos, y entonces para Solver es resolver, ¿no? Entonces, para ecuaciones y optimizar pues el uso de medios matemáticos. Ahora, esto se les va a demorar un buen rato en activarla, porque es una herramienta pues, pesada, es un complemento pesado. Lo trae ya Excel
creo que desde el año 2016, creo que digamos que ya lo trae. Y si nos vamos aquí a datos, pues a mí me inicia rápido, es porque ya lo instalado, pero digamos que en este caso a ustedes les puede demorar. No lo hagan porque no lo hagan en este momento, así como dicen los videos, no lo hagan en casa todavía, porque se les va a demorar. Más bien observemos. Entonces, tenemos Solver, ya tenemos esta tabla, miren que va a bajar de 1.099.000 a 750.000. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a Solver. Entonces aquí encontramos, ustedes ahí tienen una guía en Solver resuelto que les va a explicar pues, puntualmente lo que es esta ventana emergente. Esta ventana emergente es para establecer los parámetros. Entonces, primero, vamos a establecer un objetivo que es de 1.099.000 a como tal a 750.000. El objetivo siempre va a ser el total, ¿no? Digamos que en este caso pues va a ser 1.099.000, porque es lo que nosotros al final vamos a cambiar. ¿Sí? Entonces esto digamos que es la herramienta acá como tal. Aquí nos dice para máximo mínimo pues uno va a poder tomar valor, pero aquí vamos a decirle que va a bajar 750.000. Vamos a bajarlo del valor que está en K19 a 750.000. Ahora, ¿cuál van a ser las celdas variables? Las que nosotros vamos a cambiar. Yo por eso lo he señalado de amarillo para que ustedes de una vez lo señalen, que es la cantidad que ustedes van a tomar. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Entonces acá es desde I6 hasta I17. Y adicional, pues aquí tenemos un espacio para algunas restricciones. En este caso pues no vamos a tomarla por ahora, lo que es el tema de restricción, para que ustedes lo puedan hacer normalmente. Y van a observar lo siguiente. Aquí lo que van a observar es que dentro de lo que es la parte de convertir, bueno, aquí lo van a dejar de esta manera porque pues hay algunos datos que por el tema de los análisis los vuelve negativos, entonces lo vamos a dejar siempre de forma no negativa. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí los datos los vamos a tomar no lineales porque no están relacionados, ¿sí? Entonces eso es lo que pues va a exigir aquí. Y finalmente vamos a decirle resolver. Fíjense en lo que va a suceder acá. Resulta que aparece una ventana que nos dice entonces que se encontró una posible solución. Entonces, ¿cuál es la solución? En este caso, miren que ya aquí la suma bajó, y si ustedes se dan cuenta, aquí ya le bajó a lo que era el tema de las cantidades. Si ustedes se dan cuenta acá, el pescado, digamos que lo bajó a 6,5 de pescado. Reses que había de cantidad 11, miren que lo bajó a 9. Cordero que estaba en 12 lo bajó en 8. Si ve que 8,5, 6 y 8 los camarones cuando estaban en 12. Entonces usted se da cuenta que efectivamente acá pues esto le funciona. Aquí va a tener una información, digamos lo que de esta manera, que le va a permitir a usted decir que va a quedar de esta manera o pues hacer un informe. Entonces en este caso pues yo le voy a aceptar que quede digamos de esta manera, y si usted se da cuenta aquí ya puede usted llegar y ya pues seleccionar lo que son estos datos, moverse aquí en lo que es esta parte y decirle que pues quitarle las décimas, ¿no? Entonces miren que aquí lo vi. Ok. Miren que acá miren que ya me quedó de esta manera. Digamos que aquí ya lo aproxima. Entonces miren que aquí en vez de bueno, en 6 leches las dejo igual, pero miren que los quesos los bajó de 11 a 7. La mantequilla los bajó de 7 a 6, o sea, lo bajó 1. El yogur quedó en 5, estaba en 5, lo dejó igual. El kumis estaba en 4, miren que lo dejó igual. La leche condensada era en 6, lo dejó igual. Miren, si ve que aquí ya lo bajó, vea el pollo. Por ejemplo, le digo, vea, bájenle al pollo, bájenle al pescado y bájenle al res el cordero. Si ve que estos valores, ¿para qué? Para que ahí sí le alcance el presupuesto que usted tiene. Usted puede hacerlo pues en diferentes sentidos. Esto pues eso es algo que ustedes no habían visto, pues sé que Patricia me comentó, pero la idea en ese sentido es que pues ustedes ya lo trabajen de esta manera, ¿no? Entonces aquí es algo que nosotros pues vamos a ver en este sentido. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Aquí el segundo ejemplo es que nosotros vamos a bajar el tema del valor. Ustedes también le van a poder bajar en el tema del total. De la misma manera va a operar. Entonces ¿qué pasa? Van a irse a Solver. Entonces aquí en datos vamos a mostrar, entonces nos vamos a ir a lo que es la parte de Solver, y de una vez entonces qué es lo que vamos a hacer en este sentido. Va a aparecer esta ventana emergente, vamos a modificar entonces el valor. Ahora en este caso va a ser el ejercicio 2, de todas maneras va a ir a qué,
esto es lo que vamos a modificar de 1.099.000 a que esté en 750, pero ahora, a diferencia de lo que estábamos viendo anteriormente, fíjense que aquí está esta herramienta que ya nos da como tal, va a bajarlo hacia 750, pero miren que aquí, por ejemplo, ya no vamos a seleccionar la cantidad, sino lo que es el tema del valor, ¿sí? Digamos que en este caso. Fíjense que aquí ya llega, vamos a hacerlo de esta manera, aquí no le vamos a poner, bueno, aquí le podemos poner una restricción, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se le puede poner restricciones eh, como tal pues de configuración, pues en este caso digamos que no lo vamos a poner todavía para que ustedes miren cómo funciona esta herramienta. Entonces miren, aquí no va a pasar nada, pues va a haber una solución, pero ¿sabe para qué? Para esto. Fíjense que estaba en 3.000 o lo bajó a 2.893, estaba en más, sí que lo baja de precio y con eso, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que si usted puede negociar con los precios, tiene que tratar de conseguir lo máximo a estos precios que están acá. Digamos que esto como tal es lo que nosotros vamos a observar. Ahora, aquí vamos a mirar que en esto van a ser diferentes tipos de informes. Generalmente, como son datos no relacionados, vamos a darle en responder, porque pues coloca pues separado, digamos que como tal lo que es el tema de sensibilidad, responder, digamos que estos son los tipos de escenarios. Y de una vez entonces pues podemos tomarlo pues también con el tema de informes, nos va a sacar una hoja en el cual nos va a dar pues estos informes como tal. Ya lo vamos a ver a continuación, pero no los está procesando. Entonces ahí podemos ver lo que es antes y lo que es un después. Esto es una herramienta que nos va a servir a nosotros. Entonces es hacia esto a lo que nosotros vamos con la herramienta de Solver cuando nosotros pues, le trabajamos con este tipo de análisis de datos. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí pues podemos ver que ya con esto, entonces miren, ya aquí la idea es que pues saliera ya el informe, miren que estoy aquí, vamos a esperar el informe que nos va a determinar y con eso pues ya debemos terminar, ¿no? Igual esto, miren, esta herramienta nos sirve pues para el tema de presupuestos, de cantidades y no solamente hacia abajo, pues por ejemplo, si ya no tuviéramos un presupuesto de 1.099.000 sino de 3 millones, entonces también nos hace esos presupuestos al respecto. Esto pues también dependiendo del tipo de datos pues nos va a hacer pues diferentes tipos de análisis. Yo esperaría que esto pudiera resolverlo, pues no debería bueno, esto sí es por el tema de que pues ha hecho estos informes. Bueno, vean, entonces miren, si ve, aquí está de límites, si ve que estaba, vea, lo bajó, estaba en, vea, objetivo del resultado, miren que aquí sale lo que es el tema de informe de respuesta y demás, miren, aquí está. Vamos por ejemplo, el informe de respuesta, miren que aquí ya tiene toda la información como tal. Miren que los informes que siempre van a salir a la izquierda, les va a decir, vea, estaba en 1.099.000 y entonces ya están 750. Y aquí el valor original y el valor final. Si ve que lo bajó, vea. Aquí le bajó más o menos 200 pesos, bueno, 100 algo. Aquí le bajó 5.000 pesos, acá le bajó 1.000 y pico. Acá le bajó pues 100 pesos, acá le bajó pues unos 30, ¿sí ve? Con respecto a lo que es la parte, vea, aquí le bajó 8.000 pesos, aquí le bajó 4.000 pesos. Todo eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, aquí es en donde uno va a mirar lo que es el tema pues de también lo que es la parte pues presupuestal. Entonces miren que aquí ya salen los informes y de acuerdo pues a lo que uno va a necesitar. Entonces aquí sale lo que es esta parte, digamos que aquí salen otros informes, pues lo que es el tema de los valores finales, pues estos son otros tipos de informes que nosotros tenemos. Miren que aquí, bueno, porque nos falta más, pero aquí lo que nosotros podemos establecer es que puede haber, en este caso, pues como los datos no son, no tienen una relación entre uno y otro, no son datos de dispersión y demás, pues por eso los límites superiores e inferiores pues no se van a tener en cuenta. Entonces por eso, pero digamos que se puede utilizar para esa parte. Entonces eso es lo que es el tema de Resolver. Ustedes van a tener aquí la guía, si ustedes se dan cuenta, ya para terminar, ustedes se dan cuenta que aquí aparece toda la guía, de dónde salen los datos y hacia dónde pues van dirigidos. Entonces esto es lo que ustedes van a tener.
¿Listo? Esta digamos que es la herramienta. Ya, bueno, con esto, ya viendo pues esta parte, en la próxima sesión ya vamos a estar viendo lo que es el tema de, vamos a empezar con el tema de Power Pivot, sí, Power Pivot dentro de la programación que vamos a estar viendo, ya vamos a estar viendo lo que es el tema de esto, el manejo de datos, y con esto pues ya estaríamos pues entrando a lo que son el manejo de datos. Agradeciéndoles pues de antemano por su presencia en la noche de hoy. A ustedes les va a llegar pues una notificación puntual de que les dice que el curso inicia ahorita el 16 y demás. No se preocupen por eso, les va a dar otro horario, no se preocupen, seguimos en el horario. Ahora, la próxima sesión para que ustedes lo tengan en cuenta es entonces el día martes 28. El día martes 28 estaremos de lunes a viernes. Ese pues porque los primeros 2 lunes no lo vamos a tener porque pues son festivos. Entonces vamos a estar de martes a viernes. Vamos a estar las 3 semanas siguientes. ¿Listo? Entonces, Dios mediante, nos vemos el día martes 28 de junio a las 7 de la noche. Feliz noche pues para todos. ¿Listo? Gracias, profe. Buenas noches. Disculpa una pregunta.